Nunca esperé que 3 excavadoras bloquearan mi entrada esa mañana, o que Nancy, de la Asociación de Propietarios, estuviera sonriendo burlonamente detrás de ellas, pero no tenían idea de con quién se estaban metiendo, o que literalmente yo era dueña del suelo bajo sus pies. ¿Qué harías si descubrieras que tu molesta asociación de propietarios no solo te estaba acosando ilegalmente, sino que también estaba robando miles a tus vecinos? Todavía recuerdo el día en que todo cambió. El sol de la mañana me calentó la espalda mientras me arrodillaba en la tierra blanda a lo largo de mi entrada, plantando las últimas plántulas de tomate después de 15 años, trabajando 80 horas a la semana en mi bufete de abogados. Finalmente había encontrado la paz en cultivar cosas, la sensación de la tierra entre mis dedos y la promesa de verduras frescas me mantuvieron cuerda. Disculpe, ¿qué cree que está haciendo? Levanté la vista para ver a Nancy Williams parada, en el borde de mi propiedad, sus brazos cruzados firmemente sobre su blusa de diseñador. Su cabello perfectamente resaltado no se movía con la brisa, y sus labios estaban presionados en una delgada línea de desaprobación. «Buenos días, Nancy», dije limpiándome las manos en mi delantal de jardinería, simplemente expandiendo un poco mi huerto. Sus ojos se entrecerraron mientras inspeccioné las ordenadas filas de camas elevadas que ahora bordean el costado de mi camino de entrada. «Esto es completamente inaceptable, James. Los patios delanteros en Willow Creek Estates deben estar adecuadamente ajardinados solo con plantas aprobadas. Los huertos pertenecen a los patios traseros ocultos a la vista». Respiré hondo. Nancy había sido la directora de nuestra asociación de propietarios durante los últimos 5 años, y en ese tiempo nuestro vecindario, una vez amigable, se había convertido en un campo de batalla de reglas insignificantes y multas sorpresa. Nancy, la escritura de mi propiedad es anterior a la HOA por 30 años. Tengo exenciones de abuelo en la mayoría de estas reglas. Me puse de pie, de repente, consciente de cómo mis jeans manchados de suciedad contrastaban con su apariencia inmaculada. «Así no es. ¿Cómo funciona?», espetó, sacando su teléfono. «Estoy documentando esta violación. La Junta será notificada de inmediato». La observé mientras tomaba múltiples fotos. Sus dedos volaban por su pantalla. 2 vecinos que paseaban a sus perros redujeron la velocidad para ver la confrontación. Leí cada página del acuerdo de la HOA, dije con calma, y conservé toda la correspondencia con la Junta anterior, reconociendo mi exención. «¿Le gustaría ver el papeleo?». Ella agitó la mano despectivamente. «Guárdalo para la audiencia, recibirás un aviso formal de infracción. Mañana te sugiero que elimines todo esto». Hizo un gesto vago hacia el desastre de mi jardín, antes de que las multas comenzaran a acumularse. Mientras se marchaba noté al señor Jenkins del otro lado de la calle dándome una mirada comprensiva. Había tenido su propio altercado con Nancy el mes pasado por el color de su nuevo buzón. Aparentemente el verde bosque no era el mismo que el verde cazador aprobado esa noche. Fiel a su palabra, encontré un aviso de infracción naranja brillante, pegado a mi puerta principal. 53 multa diaria, hasta que la actividad agrícola no aprobada fue eliminada de mi patio delantero. La audiencia estaba programada para la próxima semana. Llevé el aviso adentro y lo agregué a mi archivo creciente etiquetado como tonterías de HOA, pero algo sobre esto se sentía diferente. Más específico, más personal. Sonó mi teléfono. Era Eleanor Ramos, la dulce anciana que había vivido calle abajo desde antes de que el complejo tuviera un nombre. «James, querido». Su voz crepitó a través del teléfono. «Vi a Nancy acosándote esta mañana. No eres el primero. Ya sabes, el mes pasado hizo que la Junta multara a los Thompson con $500 porque la rampa para silla de ruedas de su hija no encajaba con la estética arquitectónica del barrio. Me hirvió la sangre. Eso no puede ser legal, no lo era. Eleanor lo confirmó, pero los Thompson no podían permitirse luchar. Pagaron la multa y pintaron la rampa. Nueva York se ha vuelto más atrevida desde que su amigo Robert se convirtió en el abogado de la Asociación de Propietarios. Le agradecí a Eleanor la información y colgué.
No pude dormir fácilmente esa noche. A la mañana siguiente decidí investigar un poco antes de ir a trabajar. Mi familia había sido dueña de gran parte de este terreno antes de venderlo a promotores inmobiliarios en los años 70. Recordé que mi padre había dicho algo sobre conservar ciertos derechos, pero nunca le había prestado mucha atención. Estaba escarbando en cajas viejas en mi ático cuando oí motores fuera, motores pesados que se dirigían a mi ventana delantera. Me congelé ante lo que vi. 3 excavadoras enormes estaban ahora estacionadas en mi camino de entrada, bloqueando completamente mi coche. Nancy estaba de pie junto a ellos con un traje de pantalón impecable acompañada de un hombre alto, con un traje caro. No reconocí a un pequeño grupo de vecinos que se habían reunido en la acera, observando con los ojos muy abiertos. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba mi teléfono en el carpeta de documentos de la Asociación de Propietarios cualquier juego que Nancy estuviera jugando. Acababa de cometer un grave error. Cuando subí a mi porche delantero, el rostro de Nancy se iluminó con una sonrisa triunfante, que me dio escalofríos en la espalda. Los operadores de las excavadoras estaban sentados, con los motores en marcha esperando instrucciones. James Anderson. Nancy gritó lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. La Junta celebró una reunión de emergencia. Anoche, sus violaciones son tan graves que se ha autorizado una acción. Inmediata el hombre a su lado dio un paso al frente. Soy Robert Taylor, asesor legal de Willow Creek Estates, HOA. Estos hizo un gesto hacia mis canteros de jardín. Las estructuras no autorizadas están siendo removidas bajo la sección 8. 3 de los estatutos, remedio inmediato para molestias públicas. Mis vecinos observaron en silencio atónito. La señora Patel se cubrió la boca en estado de shock. Los niños Henderson detuvieron sus bicicletas para mirarme. Bajé tranquilamente los escalones de entrada. Mi mente corría por las opciones. Necesitaba ganar tiempo mientras pensaba mi próximo movimiento, señor Taylor, dije manteniendo mi voz firme. Es posible que desee verificar su base legal. Aquí esas no son estructuras, son canteros temporales, y lo más importante, está a punto de cometer un error muy costoso. La sonrisa de Robert vaciló. Un poco. Sus amenazas no nos conciernen. Señor Anderson, tenemos toda la autoridad del pacto de la Asociación de Propietarios. Nancy dio un paso adelante, prácticamente radiante de autoridad. James, esta terquedad es tan innecesaria. Solo acepten eliminar las monstruosidades. Paguen las multas acumuladas que ahora suman $300 y todos podemos seguir adelante. Los motores de la excavadora aceleraron más fuerte. El operador de la máquina más cercana parecía incómodo, mirando entre Nancy y yo. Saqué mi teléfono antes de que continúe. Probablemente debería informarle que estoy grabando esto y acabo de enviarle un mensaje de texto a mi socio en la empresa para que se una a nosotros. Oh, y probablemente debería saber algo más sobre esta propiedad. Nancy puso los ojos en blanco dramáticamente. Ahórrese la jerga legal, James. Nada de lo que diga detendrá esto. En ese momento un elegante auto negro se detuvo en la acera. Los vecinos se separaron cuando el sheriff Martínez salió seguido de una mujer que llevaba lo que parecían registros oficiales del condado. El rostro de Nanny mostró confusión y luego preocupación. ¿Qué está pasando? No necesitamos a la policía para un simple asunto de la Asociación de Propietarios. Sonreí por primera vez esa mañana. Nancy. No creo que entienda exactamente de quién es la entrada que ha bloqueado y definitivamente. No sé de quién es el terreno en el que están estacionadas sus excavadoras ahora mismo. La secretaria del condado, la señorita Abernathy, luchó con el peso de los grandes mapas de propiedad mientras los extendía sobre el capó del auto del sheriff. Los vecinos se acercaron murmurando entre ellos. Los operadores de las excavadoras habían apagado sus motores, percibiendo claramente el cambio de poder. Estos son los mapas topográficos originales de 1973. M. Avery explicó señalando los documentos amarillentos, y este es el acuerdo de venta de la propiedad entre la familia Anderson
y Willow Creek Development Corporation. Nancy avanzó. Su confianza vaciló visiblemente. Esto es ridículo. Cualquier papeleo antiguo que haya desenterrado no puede anular nuestra autoridad de HOA. El sheriff Martínez se aclaró la garganta. Señora, le sugiero que escuche atentamente lo que la señorita Abby está a punto de explicar. La secretaria del condado se ajustó las gafas. De acuerdo con estos registros, cuando la familia Anderson vendió este terreno para el desarrollo, conservaron derechos específicos. Primero los derechos minerales debajo de todo el desarrollo de 200 acres. Su dedo trazó los límites que abarcaban todo nuestro vecindario. Segundo, todas las servidumbres de servicios públicos que corren bajo las carreteras principales. Y tercero, lo más importante, muy explícito. Exenciones de cualquier futura asociación de propietarios para las 5 propiedades que conservaron para miembros de la familia. Di un paso al frente. Mi casa es una de esas 5 propiedades. Robert Taylor hojeó frenéticamente los papeles en su maletín. Eso es imposible. El pacto de la asociación de propietarios se aplica a todas las propiedades dentro del desarrollo. No se mencionan las exenciones. La señorita Avery sonrió pacientemente. Eso es porque su asociación de propietarios se formó en 1995. Señor Taylor, estos acuerdos se registraron en el condado en 1973. Su pacto no puede anular los acuerdos legales preexistentes. La cara de Ni se había vuelto de un alarmante tono rojo. Esto es algún tipo de truco. Incluso si la casa de James tiene algún estatus especial, todavía no puede violar los estándares básicos de la comunidad. En realidad, el sheriff Martínez intervino de acuerdo con la ley del condado. Puede hacer lo que quiera con su propiedad siempre que no viole las regulaciones de zonificación del condado, y los huertos son perfectamente legales en zonas residenciales. La multitud había crecido más. Noté que el señor Jenkins informaba todo en su teléfono. La señora Patel le estaba traduciendo la situación a su anciano padre en voz baja. Nancy se volvió hacia los operadores de la excavadora. Esto no cambia. Nada. Procedan con la eliminación como planeado el operador principal. Negó con la cabeza. Lo siento, señora, no voy a arriesgar mi licencia en una propiedad en disputa, no sin una orden judicial. Conseguiré una Nancy. Espetó. Hoy me acerqué a Nancy y Robert bajando la voz. Hay algo más que debes saber. Esas excavadoras están estacionadas actualmente en una servidumbre que según estos documentos me pertenece. Eso es invadir propiedad privada, y dado que las trajo aquí con la clara intención de dañar mi propiedad, dejé la implicación flotando en el aire. Robert agarró el brazo de Ni, susurrando urgentemente en su oído. Sus ojos se abrieron con algo que parecía miedo. Sheriff, dije con calma, me gustaría presentar un informe por intento de daño a la propiedad y allanamiento. El sheriff Martínez asintió. Podemos encargarnos de eso. Ahora mismo esto es indignante. Nancy explotó la asociación de propietarios. Ha gobernado este vecindario durante décadas. No puedes reclamar privilegios especiales. De repente no es repentino. Nancy. Llegó una voz frágil de la multitud. Eleanor Ramos se abrió paso hacia adelante, apoyándose pesadamente en su bastón. Algunos de nosotros hemos sabido sobre las exenciones de Anderson todo el tiempo. La vieja junta las respetó, pero cuando tomaste el control, Nancy fulminó con la mirada a Eleanor. Mantente fuera de esto. Tu audiencia por violación de decoraciones navideñas es la próxima semana. ¿O olvidaste? Varios vecinos se quedaron sin aliento ante la abierta amenaza de NIA a la amada viuda de 82 años. Eleanor sonrió dulcemente. Oh, no he olvidado nada, querida. De hecho, mi memoria es excelente. Recuerdo cuando tu esposo construyó ese cobertizo 2T sobre el límite de la propiedad de Johnson, y cuando trajiste a Robert aquí, desestimó la violación. ¿Porque qué era? Nuevamente discreción administrativa. La multitud comenzó a murmurar más fuerte, la cara de NY se sonrojó más, mientras miraba a su alrededor al creciente
Número de caras hostiles. Robert Taylor miró su reloj nerviosamente. Nancy, deberíamos continuar esta discusión en privado. Tal vez podríamos programar una audiencia apropiada. No habrá audiencia, interrumpí mi propiedad. Está exenta de su autoridad. Esas excavadoras deben ser retiradas de mi servidumbre inmediatamente, o agregaré cargos adicionales a mi queja. El sheriff Martínez dio un paso al frente. Gente, mantengamos las cosas civilizadas, señorita. Williams, Sr. Taylor, le sugiero que ordene a estos operadores que retiren su equipo, señor Anderson. Si desea presentar ese informe, podemos hacerlo. Así que una vez que el área estuvo despejada, Nancy miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, y su audiencia, los vecinos que una vez la temieron, ahora observaban con abierta curiosidad y satisfacción. Esto no ha terminado. Me sisió ni por asomo mientras las excavadoras comenzaban a alejarse. De mi entrada, el anar me tocó el brazo suavemente. James, querido, hay algo importante que debes saber. Se trata de los registros financieros de la HOA. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté en voz baja. Eleanor miró a su alrededor con cautela. No aquí. Demasiados oídos vienen a mi casa esta noche. Traen esos viejos documentos de propiedad. Creo que solo hemos arañado la superficie de lo que Nancy ha estado haciendo, mientras Nancy y Robert se retiraban a su auto que los esperaba. Noté algo que no había visto antes: miedo genuino en sus ojos, lo que sea que hayan estado tratando de ocultar al quitar mi jardín tan apresuradamente. Ahora se dieron cuenta de que podrían haber despertado algo mucho más peligroso que una simple disputa de propiedad. La última excavadora se alejó retumbando, dejando mis plantas de tomate intactas. El sheriff Martínez se acercó con su libro de citaciones. Quiero presentar ese informe. Ahora veo el auto de NI alejarse a toda velocidad. Absolutamente. Y sheriff, quizás quiera contactar al fiscal del condado. Tengo el presentimiento de que esto va a implicar más que solo cargos por allanamiento. Antes de que terminemos, Eleanor me apretó la mano. 7:00 de esta noche, susurró. Y James, trae una calculadora. La necesitarás cuando veas lo que encontré. Los vecinos comenzaron a dispersarse. Muchos se detuvieron para examinar mis canteros con nuevo interés. Lo que sea que Nancy haya pretendido, sin darse cuenta, había convertido mi modesto huerto en un símbolo de resistencia. Simplemente había querido cultivar tomates en paz. Ahora estaba a punto de descubrir algo que cambiaría a toda nuestra comunidad para siempre. La sangre me subió a la cara cuando los motores de las excavadoras rugieron frente a mi casa. Mis vecinos se asomaron a través de sus cortinas viendo cómo se desarrollaba el drama. Necesitaba actuar rápido, con manos temblorosas. Llamé a la única persona que podía ayudarme ahora mismo. Oficina del secretario del condado. Habla Marta. Marta, soy James Anderson. ¿Recuerdas esas viejas escrituras de tierras que discutimos el mes pasado? Las necesito en mi casa de inmediato. Es una emergencia. Nancy se pavoneaba por mi patio, delantero como si fuera suyo, señalando mis canteros y gesticulando salvajemente hacia operadores de excavadora. El hombre más alto del traje, Robert, seguía asintiendo y revisando algo en su portapapeles. Tienes exactamente 30 minutos para despedirte de tu pequeña granja. Nancy gritó con su voz llena de falsa dulzura. Tal vez la próxima vez aprendas a seguir las reglas como todos los demás. Me mantuve firme. Te sugiero que no toques nada hasta que llegue Marta. ¿Quién es Marta? Nancy esbozó una sonrisa vacilante. Ligeramente verás, los siguientes 20 minutos fueron insoportables. Los vecinos habían comenzado a reunirse al otro lado de la calle. Susurrando entre ellos, algunos parecían comprensivos. Otros parecían disfrutar del espectáculo. Noté a la señora Jenkins desde el otro lado de la calle, filmando todo en su teléfono. El vehículo del condado de Marta se detuvo exactamente 27 minutos después. No estaba sola,
Había traído a todo el equipo de registros de propiedad y 4 enormes cajas de documentos, NSI, expresión de suficiencia. Vaciló. ¿Qué es todo esto?, preguntó Robert dando un paso adelante, con la mano extendida. Soy Robert Taylor, asesor legal de la Asociación de Propietarios. Marta ignoró su mano. Marta González, secretaria del condado. Entiendo que hay una disputa de propiedad ocurriendo en un terreno históricamente significativo. No pude evitar sonreír mientras ayudaba a Marta a extender los mapas y documentos amarillentos sobre el capó de mi auto. El más antiguo. Databa de 1887. La compra original de tierras de mi tatarabuelo, dijo la señorita Williams Martha, ajustándose las gafas mientras señalaba una línea divisoria en el mapa más antiguo. Está familiarizado con el Anderson Land Trust establecido en 1923. Nancy cruzó los brazos. Esto es ridículo. Tenemos estatutos de la Asociación de Propietarios que claramente establecen que los estatutos no anulan la ley del condado, interrumpió Marta. O la ley estatal para el caso, señalé un párrafo específico en uno de los documentos más nuevos. Este es el contrato de venta de tierras de 1978. Cuando mi abuelo vendió las parcelas que se convirtieron en Willow Creek Estates. Vea esta cláusula aquí mismo. Robert arrebató el papel, sus ojos se abrieron de par en par mientras lo leía. Establece que si bien el terreno superficial se vendió para desarrollo, la familia Anderson conservó todos los derechos minerales y servidumbres de servicios públicos, explicó Marta. Además, la propiedad original de Homestead, la propiedad actual del señor Anderson, está exenta de cualquier convenio vecinal futuro. Eso es imposible. Nancy farfulló. Su rostro se puso de un alarmante tono rojo. Recuerde esa tarifa especial de infraestructura que todos en Willow Creek pagan al condado cada año, pregunté. Silenciosamente ese dinero va a mi fideicomiso familiar como pago por usar las servidumbres de servicios públicos que aún poseemos legalmente. Los operadores de la excavadora intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos apagó su motor. Esas excavadoras, que continué señalando las enormes máquinas que bloqueaban mi camino de entrada. Están estacionadas actualmente directamente encima de mi servidumbre de servicios públicos, legal que está invadiendo mi propiedad. Nancy se abalanzó sobre los documentos. Déjame ver que esto tiene que ser algún tipo de truco. En ese momento una patrulla de policía se detuvo con las luces intermitentes. El sheriff Martínez salió con aspecto sombrío. Asintió con la cabeza antes de volverse hacia Nancy. Señorita Williams, he recibido informes de intentos de destrucción de propiedad y allanamiento en esta dirección. Este es el negocio de la HOA. Nancy, siseó la policía. No tiene jurisdicción sobre, en realidad, dijo el sheriff Martínez, sacando su libro de citaciones. Cuando el abuelo del señor Anderson vendió este terreno, incluyó una disposición especial de que todas las disputas caerían bajo la jurisdicción del condado, no el arbitraje privado de la HOA. La actitud profesional de Robert se derrumbó. Nancy, tenemos que detener esto ahora. Si lo que dicen es cierto. No puede ser cierto. Nancy gritó. Pero pude ver el miedo en sus ojos, la creciente multitud de vecinos. Jadeó cuando el auto se detuvo detrás del vehículo del sheriff. La señora Jenkins estaba transmitiendo en vivo todo ahora. Su teléfono en alto. La voz de James Nanny de repente se volvió dulce y azucarada cuando usó mi nombre. Seguramente podemos discutir esto razonablemente. El sheriff Martínez se acercó. Libro de citaciones abierto. Voy a necesitar que muevan esas excavadoras de inmediato. Los operadores ya estaban subiendo de nuevo a sus máquinas, ansiosos por distanciarse de este desastre, pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. La puerta trasera del auto detrás del sheriff se abrió y una figura familiar salió. Alguien que nadie esperaba ver. Alguien que cambiaría todo sobre esta pelea. Detengan esas máquinas ahora mismo. La voz que sonó pertenecía a Eleanor Ramos, la viuda de 83 años que vivía en Three Doors Down. Se apoyó pesadamente en su bastón mientras se dirigía hacia nosotros,
pero sus ojos eran feroces. Nancy puso los ojos en blanco. Eleanor, regresa a casa. Esto no te concierne. No me concierne. La risa de Eleanor fue aguda cuando amenazaste con encontrarme 500 para mis luces navideñas en diciembre pasado. Lo hiciste mi preocupación. No había visto mucho a Eleanor desde la ayudé con algo de papeleo después de que su esposo muriera el invierno pasado. Había sido una vecina tranquila, mayormente reservada. La señora Ramos, el sheriff Martínez, dijo suavemente: «Tal vez deberías, estoy exactamente donde necesito estar». Eleanor lo interrumpió y se giró hacia mí. James les mostró el mapa de 1978. Parpadeé sorprendida, pero rápidamente encontré los documentos que quería. Eleanor señaló con un dedo nudoso una sección de Willow Creek Estates. «Vea estas 12 propiedades, la mía incluida. Todos fuimos parte del acuerdo de compra original. James no es el único con exenciones de la supervisión de la HOA». Marta se inclinó y se ajustó las gafas. «Tiene razón. Todas las propiedades originales tienen las mismas protecciones». La cara de Nanny se contorsionó. «Eso es absurdo. La HOA ha estado regulando esas propiedades durante años ilegalmente». Eleanor dijo simplemente. Se giró hacia la creciente multitud de vecinos. «Harold, Susan Derek, todos ustedes también son originales». 3 residentes mayores dieron un paso al frente, luciendo confundidos pero curiosos. «¿Es esto cierto?», preguntó Harold Pfizer, que había vivido en Corner House durante décadas. «No pueden obligarme a quitar mi antena de radio o encontrarme para mi comederos de pájaros». Susan Winters, agregó. Vi como el reconocimiento apareció en sus caras durante años. Habían sido intimidados por la Asociación de Propietarios pagando multas que nunca necesitaron pagar, modificando sus casas para cumplir con regulaciones que no se aplicaban a ellos. Robert llevó a Nancy aparte. Susurrando con urgencia en su oído, su expresión se oscureció con cada palabra. Eleanor no había terminado, se dirigió directamente a la multitud. ¿Cuántos de ustedes han sido acosados por esta asociación de propietarios multados por violaciones ridículas, amenazados con legal acción por asuntos menores? Las manos se levantaron en toda la multitud. El contador de comentarios de la transmisión en vivo de la señora Jenkins estaba explotando con respuestas. «Esto no se trata solo del jardín de James Eleanor», continuó. «Se trata de cómo esta asociación de propietarios bajo el liderazgo de Nueva York ha abusado de su poder repetidamente». El sheriff Martínez asintió. «He recibido más quejas sobre esta asociación de propietarios en el último año que todas las demás en el condado, juntas amenazando a los residentes mayores, con multas excesivas, multando a los invitados vehículos sin previo aviso, entrando a las propiedades sin permiso». Nancy empujó a Robert al pasar con la cara retorcida de ira. «Estas acusaciones son completamente falsas. Hicimos cumplir las reglas que todos acordaron cuando se mudaron aquí, excepto que no todos estuvimos de acuerdo», dije en voz baja, «y usted lo sabía, ¿no?». La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortar los operadores. De la excavadora se habían alejado por completo de mi entrada. Ahora claramente no quieren ser parte de esta situación que se intensifica. Esto no ha terminado. Nancy me siseó la junta. «Escuchará sobre esto y tomaremos las medidas apropiadas hablando de la junta». Ella dijo, metiendo la mano en su gran bolso grande. «Tengo algo que todos deberían ver». Sacó una gruesa carpeta manila y me la entregó como lo abrí. Mi formación jurídica reconoció de inmediato lo que estaba mirando. Extractos bancarios, registros de transferencias, artículos de incorporación. «¿De dónde sacaste esto?», le pregunté. A Eleanor, en estado de shock. «Mi difunto esposo fue contador durante 50 años», respondió con una pequeña sonrisa cuando me encontraron por mis luces navideñas. Sentí curiosidad por saber a dónde iba todo ese dinero. Comencé a solicitar registros públicos, hojeé los documentos, cada página más de que la anterior.
La asociación de propietarios había estado cobrando tarifas de evaluación especiales de cada hogar para una renovación de la piscina comunitaria que nunca se llevó a cabo. Más de $300,000 habían desaparecido en una empresa llamada WSE Holdings LLC. Pasé a la última página, el documento de registro de LLC. Los miembros gerentes estaban claramente enumerados: Robert Taylor y Nancy Williams. Nancy vio lo que estaba mirando y se abalanzó sobre la carpeta, que es un asunto privado de la Asociación de Propietarios. El sheriff Martínez se interpuso entre nosotros. Señora, le sugiero que retroceda ahora mismo, mientras los miembros de la comunidad se acercaban ansiosos por ver qué había causado tal reacción. Robert se escabulló silenciosamente hacia su auto. «Estas son acusaciones graves», dijo Marta, mirando por encima de mi hombro a los documentos. «Si estos registros son precisos, esto va más allá de las disputas de la Asociación de Propietarios hacia territorio criminal. La fachada de confianza de Nueva York finalmente completamente rota. No tienes idea con quién estás tratando», me gruñó mi esposo. «Juega golf con el juez Brennan todos los domingos. Todo esto desaparecerá». Mañana le sostuve la mirada fijamente. «Quizás quieras consultar las noticias, Nancy. El juez Brennan anunció su retiro la semana pasada. Después de la investigación ética, un murmullo recorrió la multitud. La señora Jenkins hizo zoom con su teléfono. El anar puso una mano suave en mi brazo. «Hay más», susurró mucho más, mientras el sheriff comenzaba a tomar declaraciones de los vecinos sobre los abusos de la HOA. Me preguntaba qué tan profunda era esta corrupción y quién más podría estar involucrado. Lo que pasara después cambiaría nuestra comunidad para siempre. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta de Eleanor adentro. Había extractos bancarios con notas adhesivas amarillas brillantes que marcaban números extraños. La HOA había estado tomando dinero extra, $300 al mes de cada casa, para una renovación de la piscina. Pero la piscina se veía exactamente igual que hace 3 años. «Faltan más de 300,000. Susurré, pasando mi dedo por la columna de números. «¿A dónde fue todo este dinero?» El anar se inclinó más cerca. «Sigue pasando las páginas». James mostró el siguiente periódico: dinero, moviéndose a una empresa llamada Williams Taylor Consulting. Miré a el anar con la boca abierta. «Nancy Williams y Robert Taylor», dijo su voz apenas audible. «Llevan años tomando nuestro dinero». «¿Cómo encontraron esto?», pregunté, todavía sorprendido por lo que estaba viendo. Los ojos de Eleanor brillaron con una mezcla de tristeza y orgullo. «Mi Frank fue contador durante 42 años antes de fallecer. Me enseñó a leer estos estados de cuenta cuando Nancy me encontró. $200 por dejar mis luces navideñas encendidas. 2 días de más». Me enojé. Así que comencé a mirar los documentos de la Asociación de Propietarios que nos envían cada mes, que nadie lee. Saqué mi teléfono. «Tenemos que decirles a todos ahora mismo». «Esperen», dijo el anar, poniendo su mano sobre la mía. «Hay más. Mira la última página». El documento final mostró que Nancy y Robert tenían planes de usar las reglas de la Asociación de Propietarios para obligar a 5 propietarios mayores a vender sus casas a precios por debajo del mercado. Se me heló la sangre cuando vi que planean comprar las propiedades a través de su empresa y revenderlas por el doble del precio. Se dirigen a las personas que no pueden defenderse. Eleanor dijo: «Personas como yo, que viven solas, que podrían asustado por las amenazas legales». El sheriff Martínez, que había estado escuchando en silencio, negó con la cabeza. «Esto va más allá de los problemas de la HOA. Esto es un fraude». Me puse de pie, tomé mi decisión. «Convocaré una reunión vecinal de emergencia esta noche». 3 horas después, me paré en nuestra abarrotada casa club. La gente estaba sentada en sillas, se apoyaba contra las paredes e incluso se agolpaba junto a las ventanas afuera para escuchar. Había conectado mi computadora portátil a la pantalla grande en la pared que mostraba la evidencia, página por página.
Estas personas en las que confiamos para administrar nuestra comunidad han robado más de $100,000. Dije con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Dinero que se suponía que arreglaría nuestra piscina, nuestros caminos, nuestro patio de juegos. Jadeos llenaron la habitación cuando mostré dónde había ido el dinero. Cuando revelé el plan para expulsar a los vecinos ancianos, estallaron gritos de enojo. ¿Dónde están Nancy y Robert ahora? Alguien gritó. Fueron invitados a esta reunión, pero decidieron no venir. Respondí que su ausencia lo dice todo. El señor Jenkins, un juez jubilado que vivía en la esquina, se puso de pie. Propongo que votemos inmediatamente para eliminar a toda la Junta y elegir líderes temporales hasta que podamos celebrar elecciones adecuadas. La votación fue unánime. 76 manos se levantaron para disolver la actual Junta de la HOA, mientras los vecinos hacían fila para firmar los documentos legales que había preparado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. La pantalla mostraba el nombre de Ni. Salí para atender la llamada. «Lo arruinaste todo», dijo. Su voz era una mezcla de ira y pánico. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Crees que has ganado porque tu familia una vez tuvo algo de tierra por aquí? No se trata de ganar, Nancy, respondí con calma. Se trata de hacer lo correcto, ¿verdad? Se rió. Pero sonó hueco. No sabes con quién estás tratando, James. Tu preciado jardincito es solo el comienzo de lo que puedo arrebatarte. Antes de poder responder, la línea se cortó. Me quedé de pie en el aire fresco de la tarde, preguntándome qué quería decir. ¿Qué podría hacer ahora que todo el vecindario sabía la verdad? Adentro la gente ya estaba formando comités. Uno para auditar todas las finanzas de la asociación de propietarios, otro para revisar y simplificar las reglas de la comunidad. Eleanor estaba sentada en una mesa rodeada de vecinos pendientes de cada palabra suya, mientras explicaba cómo descubrió el plan. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tus cámaras de seguridad ahora. Abrí la aplicación que mostraba la transmisión de video de mi casa. Lo que vi me dio un vuelco en el estómago. 2 cifras con ropa oscura. Estaban en mi patio delantero. Incluso con la luz tenue, podía distinguir el cabello rubio de Ni y la figura alta de Robert. Estaban arrancando las plantas de mi jardín y tirándolas por el césped. Se lo mostré al sheriff Martínez, quien inmediatamente llamó a una patrulla para que se dirigiera a mi casa. Pero mientras observábamos, Nancy miró directamente a la cámara, sonrió e hizo un movimiento de corte en su garganta antes de que ambos subieran a un auto y se alejaran a toda velocidad. Mientras la gente se agolpaba para ver la pantalla de mi teléfono, llegó otro mensaje de texto. Esto es solo el comienzo. Para cuando termine, desearás no haber plantado nunca una sola semilla. ¿Puedes arrestarlos por esto? Le pregunté al sheriff. Allanamiento, vandalismo y con estas amenazas, posiblemente más, asintió. Pero James, ten cuidado. Las personas que se sienten acorraladas pueden ser peligrosas. Eleanor puso su frágil mano en mi brazo. Ya no estás solo. Ninguno de nosotros lo está. Mientras miraba a mi alrededor, veía los rostros decididos de mis vecinos, personas que habían sido extraños hace solo unos días. Me di cuenta de que tenía razón. Nancy y Robert tenían el dinero y habían tenido el poder durante años. Pero teníamos algo más fuerte, la verdad y el uno al otro. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto. Esta vez, con una foto adjunta, la abrí y sentí que la sangre se me iba de la cara. Era una foto de documentos viejos. Los mismos que probaban las exenciones de mi propiedad. Al otro lado de la imagen que alguien había escrito en R. Los originales se queman. Tan fácilmente que me desperté con el sonido de vidrios rotos corriendo escaleras abajo. Encontré la ventana de mi cocina destrozada y mi jardín completamente destruido. Mi cámara de seguridad captó a Nancy y Robert, arrancando mis plantas a las 3:00 am. Le envié un mensaje de texto a Eleanor inmediatamente en menos de una hora, 5 noticias. Las camionetas estacionadas afuera de mi casa. El reportero preguntó,
¿Es cierto que el presidente de la asociación de propietarios destruyó su propiedad después de que expuso su robo al mediodía? 30 vecinos aparecieron con plantas y palas. «Estamos con usted», dijo la señora Jenkins, a quien apenas conocía. «Nancy intentó encontrarme $500 para mi comedero, para pájaros el mes pasado». El sheriff Martínez llegó con los papeles en la mano. «Nancy y Robert han sido arrestados. El condado encontró $300,000 faltantes de las cuentas de la Asociación de Propietarios. Los vecinos votaron ese día para crear un nuevo grupo de vecinos amigables. En lugar de una asociación de propietarios escribimos reglas justas, juntos que permiten a las personas cultivar un jardín y ser ellos mismos». 2 meses después, celebramos una gran fiesta en el patio de NI. Su casa fue vendida después de que fue a la cárcel, y a la nueva familia le encantó nuestra idea del jardín comunitario. «Cambiaste todo», dijo Eleanor entregándome el primer tomate de la temporada. Sonreí. Nunca quise ser dueña del condado. Solo quería cultivar mis vegetales en paz.